Ahí está grabando. Ya. Antes de empezar, ¿alguna duda? ¿No? Supongo que no. Entonces, démosle. Ya. Nosotros ahora vamos a revisar qué son fuerzas hidrostáticas sobre superficies, cómo se calculan, por qué son útiles, y vamos a ver un par de ejemplos con los ejercicios. ¿Ya? Entonces, antes que todo, una pregunta que puede ser muy interesante de hacerse en esta materia en el curso es por qué surgen integrales al estudiar fuerzas resultantes. O sea, no sé si se acuerdan ustedes, por ejemplo, en los otros ramos de física de plan común, en estática, en termo y en electro, en general lo que pasaba era que uno tenía un cuerpo que tenía ciertas dimensiones, pero nunca te decían cuáles eran. Siempre dibujaron una caja, pero nunca te decían exactamente si es que era una caja o no. Y decían que sobre ese cuerpo estaban actuando distintas fuerzas. Había, por ejemplo, un peso, había un empuje, había una normal o algo así. Y lo que uno hacía era decir, bueno, toda esta cuestión yo la voy a hacer equivalente, la voy a reducir a un punto, y sobre ese punto voy a aplicar todas las fuerzas que están aplicándose sobre el cuerpo, y después voy a calcular una resultante. Y esa resultante es la suma de todas las fuerzas. ¿Sí? Ese es el esquema de mecánica clásica. Entonces, la pregunta es por qué nosotros estamos calculando resultantes con cosas tanto más extrañas, por así decirlo. Con integrales y con cosas así. Y la respuesta a eso es que ahora estamos en medio continuo. Entonces, el supuesto más importante del curso es que cuando uno está observando fluidos, uno considera que hay partículas físicas que tienen interacción física en todos los puntos del dominio. ¿No es cierto? A eso se refiere con continuo. Entonces, por ejemplo, aquí, si es que yo fuese a poner una superficie, y estamos diciendo que esa superficie está interactuando con el cuerpo continuo, ¿no es cierto? Naturalmente, uno pensaría que hay una fuerza normal que está actuando en la superficie que está sumergida. Pero, ¿cómo calcular esa normal? No es tan trivial, porque antes teníamos una fuerza que te la daban, te decían F vale esto, ahora no sabes, solamente sabes que están interactuando en todos los puntos de la superficie. Entonces, lo que se hace aquí es decir, en vez de considerar fuerzas, uno considera presiones, ¿no es cierto? Uno piensa que hay un campo de presiones que está distribuido y que le cambia las unidades. O sea, las presiones no son Newton, son Pascal, son Newton partido en área. Y a lo que a uno le interesa es poder resumir toda la información de las presiones de la misma manera que uno resumía toda la información de las fuerzas externas sobre cuerpos. Uno quiere hacer una cosa equivalente que sea solamente una fuerza, solamente un vector, porque eso es matemáticamente mucho más fácil de entender. Entonces, eso es lo que da pie a que surjan integrales en el cálculo de este tipo de cosas, y es lo que vamos a repasar ahora antes de empezar con ejercicios. En general la matemática no es tan complicada de seguir aquí, pero es bueno hacer como un repaso hablando más del tema para tener los conceptos frescos y entender más o menos bien qué es lo que uno está haciendo. Entonces, lo primero que se ve en este tipo de cosas son fuerzas resultantes sobre superficies planas, ¿no es cierto? Es el ejemplo más fácil. Entonces, la situación en la que uno se ha enfrentado en estos casos es que uno tiene un fluido con una superficie libre. Y ojo que aquí el fluido es solamente un continuo de partículas, ¿no es cierto? Y que tiene una superficie libre, y aquí uno pone una superficie inclinada. La inclinación no es obligatoria, pero es para darle generalidad al método, porque podría no tener inclinación, pero eso solamente es el caso particular de que θ es igual a pi medio, ¿no es cierto? Entonces, en este contexto, ustedes saben que hay un campo de presiones que actúa sobre el fluido cuando el fluido está quieto. Estamos en hidrostática. Y ese campo de presiones lo que genera son interacciones pequeñas con la superficie en cada uno de los puntos. Este campo de presiones es P de X. Y lo que a uno le gustaría tener es, como habíamos dicho antes,
un F vectorial que sea equivalente a la presión. Y con equivalente me refiero a que el resultado de aplicarle F a ese cuerpo sea el mismo que de aplicarle ese campo de presiones. Entonces queremos que sea dinámicamente equivalente. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Lo que queremos primero es que las magnitudes coincidan, ¿no es cierto? Las fuerzas en general se entienden como cosas que tienden a hacer acelerar un cuerpo, y nosotros queremos que aceleren en igual magnitud, ya sea por esta fuerza resultante o por el campo de presiones. Y la manera de hacer eso es decir que el módulo, acá lo voy a hacer pero un poquito más complicado, aquí sí, que el módulo de la fuerza tiene que ser igual a la integral sobre la superficie de la presión por el área. ¿Por qué? Porque aquí uno está considerando que esto de aquí, la presión por un diferencial de área, es equivalente a un diferencial de fuerza que está aplicado sobre la superficie, y uno integra sobre toda la superficie, porque esos son todos los puntos de contacto. ¿Sí? Es como si estuviese calculando la normal de la interacción entre estos dos cuerpos, pero en cada uno de los puntos, y como son infinitos puntos, uno hace la integral sobre la superficie. Esta técnicamente es una integral doble, pero uno siempre la escribe, en general después uno se acostumbra a escribir las integrales solamente con una sola, pero es bidimensional, ¿ya? El diferencial de áreas de x de y si es que estuviésemos parametrizando la superficie. Y aquí es solamente un desarrollo matemático, ¿no es cierto? Esto sería igual a la integral sobre P, sobre S de P, pero ¿qué es P? No es nada más que ρ por G por la altura a la que se ubica, ¿no es cierto? Y aquí tenemos el diferencial de área de nuevo. Y aquí tengo que introducir ejes coordenados. Lo que voy a hacer es que el eje vertical se llama Z. ¿Sí? Y eso solamente por ley hidrostática. Luego, lo que se hace generalmente es introducir un eje auxiliar. Entonces, si se fijan, la proyección de la superficie hacia la superficie libre, de la superficie sumergida hacia la superficie libre del fluido, genera un punto ahí de intersección. Y ese punto yo lo fijo como origen y hago un eje auxiliar Y que va desde ahí hacia la superficie, alineado con la superficie. ¿Cuál es la gracia de hacer ese eje auxiliar? Es que si es que yo fuese a dibujar la superficie vista desde frente, que puede ser cualquier cosa, ¿no es cierto? Ese eje auxiliar sería vertical hacia abajo y colineal con la superficie. Entonces, es una muy buena manera de medir la altura en la superficie en las condiciones que a nosotros nos interesan. Entonces, esta integral de aquí, yo la puedo reescribir de nuevo como S rho G, pero ahora Z, la altura, yo la puedo reescribir en función de Y. Y acá me queda un Y seno de teta de A. ¿No es cierto? Porque el Y por seno de teta vendría siendo lo mismo que el Z de profundidad. Esto es más o menos fácil de despejar, que a rho G seno de teta, porque ninguna de esas cosas es dependiente del punto de la superficie donde se ubique, ¿no es cierto? Tanto la densidad como la aceleración de gravedad como la inclinación las asumimos constantes a lo largo de toda la superficie. Entonces lo podemos sacar de la integral, por la integral de S de I de A. Y la integral de S de I de A, si es que volvemos a esta figura, acá se corrió, si es que volvemos a esta figura de aquí, la integral de S de I de A no debiese ser más que el área por la coordenada Y del centroide de la figura. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Con que si es que aquí yo fuese a hacer un Y barra, definido como la integral de Y de A sobre S, entonces dividido por la integral de S de A, ese Y barra me daría una medida de dónde está más o menos el eje central de la superficie. ¿No es cierto? Y eso solamente haciendo un promedio, es una suma ponderada, es la suma de todos los Y por el área partido en el área. Entonces es el promedio de las posiciones Y. Y esto de aquí nos da entonces que esto es rho G seno teta por I barra por el área, ¿no es cierto? Porque tenemos que pasar multiplicando la integral de S por dA y nos queda el área ahí.
y finalmente lo escribimos así como rho g y barra seno teta por A, y notamos que y barra seno teta es solamente la profundidad medida desde la superficie libre de este eje centroide de la figura. Entonces tenemos rho g zg por A. ¿Y por qué le pongo zg? Porque cuando un cuerpo tiene masa distribuida uniformemente, el centroide coincide con el centro de gravedad. Entonces le llamamos a ese punto de la profundidad del centro de gravedad. Y esa es la fórmula general que aparece que vieron en clases, que derivaron y que está en los libros también. Entonces, con la derivación de esa fórmula y los conceptos que hay detrás, ninguna duda, ¿no es cierto? No debería decir ninguna duda, ¿no es cierto? Debería decir si es que hay alguna duda en general, da lo mismo si es que hay o no. Ya, perfecto. Acuérdense que pueden escribir por el chat o interrumpir si es que lo desean. Ya, pero esa no es toda la historia, ¿no es cierto? Porque nosotros queríamos que la fuerza resultante fuese equivalente al efecto que hacen las presiones. Pero una fuerza, para que sea equivalente a otra, tienen que generar tanto la misma fuerza resultante neta, lineal, como el mismo efecto de rotación. Entonces hay que equiparar momentos. Entonces, al tiro vuelvo, déjenme escribir esto. Queremos que, acá lo voy a escribir con el color, F represente torque, en vez de momento, es la misma cosa. Que aquí voy a poner. Eso es lo que está ahí. Voy a aprovechar de explicar de nuevo lo de I barra que preguntaron por el chat. El I barra, que es esta cantidad de aquí abajito, si es que se les perdió, es lo que se llama la coordenada I del centroide de la figura. O sea, esta figura, que es una superficie que es arbitraria, no tenemos idea de su forma, solo sabemos que tiene un área, uno le puede calcular un centro. Y ese centro es solamente el promedio de sus posiciones. Entonces, lo que uno hace para calcular, por ejemplo, la coordenada I de ese centro, es sumar todas las posiciones I en el área y dividirlo por el área total. Y eso te da el promedio. ¿Y cuál es la gracia de este punto en particular? Aparte de que tiene muchas propiedades geométricas interesantes, es que en mecánica clásica, o sea, en otros cursos, ese es el punto de aplicación de las fuerzas resultantes sobre un cuerpo. Aquí no es el caso. Y, por ejemplo, si es que esa superficie fuese de igual masa y yo la pusiera así como encima de un pivote, así como de un cono, y ese cono lo pongo justo en ese centroide, se queda equilibrado. Todas las fuerzas se cancelan. Por eso es que también se le conoce como centro de gravedad. ¿Sí? Sí, y es lo mismo que el centro de gravedad siempre y cuando la superficie sea de masa uniforme. El centroide es geométrico, como bien dicen ahí, y el centro de gravedad está asociado a la física que hay detrás. Pero si es que la masa en la superficie es uniforme, coinciden siempre. Sí, el área es conocida de la superficie. Aquí es como, dada una superficie sumergida que tú conoces, ¿cuál queremos calcular las fuerzas resultantes? Ya, entonces, seguimos un poco. Tenemos que las fuerzas lineales coinciden si es que la magnitud de la fuerza es igual a lo que está escrito ahí, ¿no es cierto? Rho G, Z, G, A. Pero nosotros queremos que todo el efecto dinámico de las presiones sea equivalente al efecto dinámico que haga la fuerza resultante. O sea, nosotros queremos poder reemplazar todas las presiones por la fuerza resultante y que todo se quede exactamente igual, físicamente. Para que eso pase necesitamos que, de nuevo, la magnitud sea igual, pero también necesitamos que el torque que ambas generan sea equivalente. Y eso da paso a este desarrollo de aquí, que vendría siendo que F por I sub R va a ser igual a, acá le pongo el módulo, por I sub K, no sé por qué, F por I sub R, el módulo, tiene que ser igual a la integral sobre S de I por el módulo de DF. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Lo que estoy haciendo es agarrar la figura
que la puedo dibujar aquí, es agarrar la figura, escoger el mismo punto de antes como mi origen, o sea, voy a calcular todos los momentos con respecto a ese eje. Acuérdense que uno cuando calcula momentos, esto es una parte importante de estática dinámica, cuando uno calcula momentos, tiene que escoger un eje de rotación con respecto al cual todos van a estar definidos, ¿no es cierto? Y hay un teorema que es muy bonito que dice que da lo mismo cuál eje yo escoja, si es que hago todos mis torques con respecto a ese eje, la física es equivalente. Entonces yo puedo escoger el eje que yo quiera y calcular todo con respecto a eso. En este caso vamos a coger ese eje que puse con O, que va hacia la hoja. ¿Y cuál es la gracia de tener ese eje? Que tenemos la coordenada Y auxiliar que habíamos definido saliendo desde ahí, ¿no es cierto? Entonces, ahora, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos que el torque de la resultante, de hecho esto lo debería escribir en el otro color, hacemos que el torque de la resultante, que sabemos que es fuerza por brazo, fuerza ortogonal, pero sabemos aquí que la fuerza es ortogonal al eje Y, entonces no ponemos ningún ángulo. El F por el brazo tiene que ser igual a la suma de todos los torques que realiza la presión. Y la suma de todos los torques que realiza la presión está representada por esa integral de ahí, porque acuérdense que son infinitos puntos de aplicación. Entonces no podemos hacer una suma, tenemos que hacer una integral. Entonces esto es igual a S, o sea, la integral sobre S de rho G Y, rho G Y seno teta, porque eso es la presión, ¿no es cierto? Lo mismo que teníamos antes, por Y, porque tenemos este Y de aquí arriba que se tiene que traspasar, por dA. Usando el mismo principio anterior, que el dF es un P por dA. ¿Sí? Eso es solamente un cambio de medida en la integral. Lo que estamos haciendo es decir que la fuerza diferencial en la superficie, entendida como una cantidad que se mide en cada punto, es equivalente a la presión por la cantidad de área en ese punto. La cantidad de área aquí es la medida de A, que es dx por dy si es que estamos haciendo una integral doble. Acá lo representamos como integral simple. ¿Y esto qué nos da de nuevo? Rho, G y seno de teta son todos independientes del punto de aplicación de la superficie, entonces pueden salir de la integral, y nos queda la integral sobre S de I cuadrado de A. Y este término de aquí se conoce como segundo momento con respecto al eje en este caso 0, pero que le podemos poner X también si queremos de profundidad que va hacia adentro, y se le llama IXX, o a veces solamente puesto como IX. ¿Por qué se escoge el subíndice de X para esa cosa? Porque si yo dibujase la superficie, que sé que es distinta a la anterior, pero da un poco lo mismo, y yo dibujase el eje aquí, este es el eje X, ¿no es cierto? Digamos que ese origen tiene el eje X hacia adentro. ¿Se entiende el dibujo? Donde está el origen, yo proyecto un eje X en profundidad hacia el papel, y si es que yo mirase esto de frente, si es que yo mirase esto de frente, lo que estaría viendo es la superficie así y el eje X ahí arriba. Entonces, yo el momento de inercia, que es de rotación con respecto a ese eje, lo tengo que medir con la distancia de todos mis puntos hacia ese eje. Entonces, por ejemplo, el momento de inercia de este punto de aquí, si es que yo hago la proyección, pueden ver que lo que me va a dar es Y cuadrado, porque acuérdense que tenemos el eje Y hacia acá abajo, Y cuadrado por dA. Porque en un punto es el de m, pero acá estamos en momento de inercia geométrico, entonces es un dA, también es la misma idea de masa uniforme. Entonces ese Y cuadrado aparece porque es el cuadrado de la distancia hacia el eje de rotación. Si es que fuese algún otro eje de rotación, quizás el nombre no sería Y cuadrado y no sería IXX, pero siempre es la integral sobre la superficie del cuadrado de la distancia hacia el eje de rotación. Y eso entonces lo resumimos como rho G
seno de teta y sub xx. Ahora, por último, para dejar esta ecuación más bonita, lo que podemos hacer es introducir el teorema de Steiner. Steiner también es conocido como el teorema de ejes paralelos, que es materia del curso de estática y dinámica, por si no se acuerdan, que lo que dice es que uno puede transformar momentos de inercia con respecto a distintos ejes siguiendo una regla que es más o menos fácil. El teorema Steiner lo que dice es que Ixx para cualquier eje X va a ser igual a el momento de inercia calculado desde, el área por la distancia al cuadrado entre el eje centro de gravedad al eje que estamos calculando por el área, más el momento de inercia con respecto al eje centro de gravedad. Entonces, por ejemplo, en esta figura de acá arriba, para darle un poco más sentido, imaginemos que este es el eje de centro de gravedad. O sea, el centro de gravedad pasa por ahí y ese es el eje perpendicular a la coordenada Y que pasa por ese centro. O sea, el centro de gravedad podría estar aquí, por ejemplo. ¿Sí? Lo que nos dice el teorema de Steiner es que si nosotros queremos cambiar nuestro eje de rotación de X a X sub G, lo que tenemos que hacer es agarrar el momento de inercia con respecto a X sub G y sumarle este término de aquí. Y ese término corresponde a toda el área de la figura, ¿no es cierto? Toda el área de la figura multiplicado por la distancia entre los ejes. Fíjense que la distancia entre los ejes, como el eje pasa por el centro de gravedad, es equivalente al Y sub G del que habíamos hablado antes, por la distancia entre los dos ejes al cuadrado. Entonces, involucrando esos dos teoremas, o sea, involucrando el teorema de Steiner aquí, para reescribir esto de acá arriba, en términos del momento de inercia con respecto al eje de gravitación, lo que nos queda es que F por IR, donde F es el módulo de la fuerza, ¿no es cierto?, va a ser igual a, acá tengo rho G seno de teta por I X sub G más I sub G cuadrado A. Sí, lo único que hice es reemplazar el teorema de Steiner en lo que estábamos haciendo. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Pero además nosotros sabíamos desde el desarrollo anterior, esto de aquí que hicimos, que F es rho G ZG A. Entonces acá vamos a decir que F es igual a rho G ZG A. Podemos reconocer que aquí va a aparecer un ZG, ¿no es cierto? Porque tengo el seno de teta multiplicado por el I sub G, y estas dos cosas, cuando uno reemplaza y simplifica, entregan la ecuación final I sub R es igual a I sub G más IXG sobre I sub G A. Esa es la ecuación final importante que nos interesa a nosotros. Entonces, ¿por qué esta es la ecuación final importante e interesante que nos interesa a nosotros? Porque fíjense que el eje de rotación que nosotros escogimos es arbitrario, ¿no es cierto? Nosotros, por pura suerte, escogimos el eje X que pasa por la superficie libre. Pero utilizando eso, nosotros, y reemplazando con el teorema de Steiner, a lo que llegamos es a que el punto de aplicación en esa coordenada Y auxiliar, I sub R, es igual a I sub G más ese término ahí extraño, esta cosa de acá, sí. Entonces, ¿cuál es la gracia de eso? Es que, primero, ese momento de inercia está tabulado, es muy fácil de calcular, es muy distinto calcular momentos de inercia con respecto a ejes distintos todo el rato, pero con respecto a centro de gravedad es lo que me parece siempre. Y además, fíjense que lo que tenemos aquí es que I sub R menos I sub G es igual a ese término de fraccionario.
Entonces ahí lo que estamos diciendo es que la distancia entre el centro de gravedad y el punto de aplicación es ese término fraccionario de ahí. Y como el eje Y auxiliar es colineal con la superficie, lo que estamos diciendo es que en la superficie nos tenemos que mover esa cantidad, y x sub g partido en y sub g por a, para llegar al punto de aplicación de f. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto de nuevo desde cero? Nosotros queremos que la fuerza resultante represente el mismo torque que la presión. El torque es la fuerza por la distancia al eje de rotación. Entonces lo que hacemos es definir un eje de rotación cualquiera, que es el de profundidad x, que pasa por el origen de ahí. Después, escribir esta ecuación de aquí, que lo único que hace es sumar el torque resultante con todos los torques pequeños que hay sobre la superficie. Como ese torque es fuerza por brazo. Desarrollamos, llegamos a esta ecuación de aquí. Aplicamos el teorema de Steiner para poder reemplazar este término de aquí con el término del momento de inercia con respecto a su centro de gravedad. Eso nos da esto de aquí. Reemplazamos de nuevo y llegamos a este término de acá, final, que nos dice la distancia entre el centro de gravedad y el punto de aplicación de F para que los momentos se equiparen. Están haciendo estas preguntas y el Pedro se está respondiendo. Creo que el resto ya la respondí más o menos, y sí voy a subir esto y voy a subir la solución de la identidad posterior también. Ya, eso es el repaso sobre superficies planas. Lo hice con el desarrollo más largo posible para que quede súper claro, porque todo lo que sigue después en fuerzas resultantes sobre superficies es una aplicación de eso. O sea, si que entienden bien, esas dos ecuaciones están salvados y salvadas para el resto. ¿Ya? Entonces, preocúpense muy bien de entender bien de dónde salen todas estas ecuaciones. Si es que hay algún término que no entienden muy bien, pueden repasarlo en algún libro, pueden preguntarle a Pedro, quizás queda más claro con el ejercicio, pero todo es cosas pasadas. A veces el teorema Steiner en particular, como uno lo reintroduce de la nada, en general la gente lo ve en estática, no lo ve por varios años y después aparece de nuevo mágicamente el fluido. Es algo que puede sonar raro, pero si es que le dan un par de vueltas, que leen las definiciones, no se debiesen complicar tanto. Así que tranqui con eso. Y nosotros estamos aquí para ayudarlos y ayudarlas también, así que relájense un poco. no hay nada que preocuparse aquí. Ya. Entonces, ahora lo que acabamos de hacer es calcular las fuerzas resultantes sobre las superficies planas. Pero nunca va a haber una superficie plana en la vida real, ¿no es cierto? Por lo general las aproximaciones a superficies son mucho más curvas. A no ser que uno esté tratando de hacer algo exactamente plano, pero aún así nunca va a quedar exactamente plano. Muchas veces a uno le interesa hacer superficies curvas, como por ejemplo las que sostienen en un bowl el agua que uno puede tener ahí en una sopa. Entonces, en esta situación, uno tiene lo mismo, un fluido con una superficie libre y alguna superficie aquí que no es plana, sino que es curva, y que podría de hecho ser un casquete, por ejemplo. Pueden ser cosas muy complicadas. ¿Pero por qué hice el desarrollo de las superficies planas primero? Porque si es que hacemos el mismo estudio, vemos que aquí están aplicándose presiones en cada uno de los puntos de esta superficie, y vamos a tener una fuerza resultante que tiene componentes en el eje horizontal y en el eje vertical. ¿No es cierto? Nosotros, por suerte, tenemos que los ejes ortogonales son linealmente independientes. Entonces, si yo aquí, por ejemplo, defino el eje Y y el eje J, entonces la resultante de estas presiones, que podría ser algo así, nosotros la podemos escribir en dos resultantes separadas. Primero una resultante F sub J y después otra resultante F sub I. Y como estas cosas son linealmente independientes, después yo puedo hacer F sub I por I más F sub J por J, y eso me va a dar la resultante. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a dividirlo en estos dos casos distintos porque así se simplifica un poco la cosa. Pero lo importante ahora es que vamos a ver por qué todo esto se reduce siempre a superficies planas. Entonces, hagamos el mismo ejercicio antes.
el módulo de la fuerza horizontal, que llamamos F sub I, tiene que ser igual a toda la suma de fuerzas horizontales que están aplicándose sobre la superficie. ¿Sí? Y ahora, ¿cuál es la suma de todas las fuerzas horizontales que están aplicándose sobre la superficie? Es la integral, si es que mi lápiz funciona, la integral sobre S de el diferencial de fuerza, que lo voy a escribir al tiro como la presión por el diferencial de área, pero aquí estamos tratando de hacerlo horizontal, ¿no es cierto? Queremos la componente horizontal de esto. El diferencial de área, si ustedes se acuerdan un poco de cálculo 3, es un vector. Es un vector que apunta normal a la superficie y cuya magnitud tiene que ver con el área de la superficie de donde está saliendo. Entonces, si queremos la componente horizontal, tenemos que proyectar esto en el horizontal. Y se acuerdan también un poco de álgebra lineal, proyectar no es nada más que hacer producto punto con el elemento de la base, ¿no es cierto? Entonces aquí esto lo podemos hacer punto con Y. Y siendo el vector que apunta en el eje horizontal. Y esto, ahora lo podemos reescribir. Acá entra harto cálculo 3, así que si es que no se acuerdan mucho de eso, no se preocupen, un repaso cortito y ya van a estar de vuelta entendiendo todo. Esto me queda ρ por G por Z, la profundidad, acuérdense, por menos la normal punto Y por dA. ¿Por qué menos la normal punto Y? Acá la normal es un vector unitario, por supuesto, porque fíjense que la normal de esta superficie apunta en esa dirección. Y nosotros queremos las componentes que apuntan hacia la derecha. Entonces va a ser en la negativa de la normal. Las normales siempre apuntan hacia afuera de las superficies. Y esto de aquí no es más que la integral sobre S de la presión por, y aquí es la magia, d sub AX. ¿Por qué? Porque esto de aquí, todo ese término, el menos n punto i por dA, no es más que proyectar el diferencial de área a lo largo del eje X. Para eso voy a hacer un dibujito aquí. Si es que yo tengo un diferencial de área inclinado, diferencial de área dA, yo puedo ahora escribir, voy a poner aquí el eje Y, voy a poner aquí el eje J, y tenemos que dA vectorial va a ser igual a dAXI más dAIJ. Mejor le pueden poner su índice lo que quieran, lo voy a cambiar aquí para que sea consistente, de sub AI, de sub AJ. ¿Qué es lo que pasa cuando yo proyecto esto? Geométricamente lo que están haciendo, la operación, es hacer esto y ver cuál es la superficie que resulta aquí. Que no tiene profundidad en el eje Y, solamente tiene profundidad en el eje J. Eso de ahí, esto de aquí, tiene un vector d sub AI. Es igual a d sub A punto I. ¿Por qué? Porque si yo hago el producto punto con esto de aquí, como I es ortogonal a J, ese se lleva a 0, como I.I es igual a 1, porque son elementos normales de la base, me va a quedar solamente el d sub AI. Entonces, reconociendo eso, reconociendo esta cosita chica de acá, podemos ver que esto de aquí, de nuevo, este término de aquí es solamente el diferencial de la proyección del área a lo largo del eje Y, perdón, del eje Y latina. Y si se fijan, esto de aquí es solamente la fuerza resultante sobre la superficie proyectada. O sea, volvamos aquí al ejercicio plano. Aquí yo podría haber dibujado, mejor lo voy a dibujar en el otro para que quede más claro.
si es que yo proyectase esta figura a lo largo del eje Y latina, me quedaría algo así, ¿no es cierto? Esa es la proyección. Entonces lo que tengo que hacer para calcular la fuerza, la componente horizontal, es solamente hacerlo, olvidarme de que la superficie es curva, calcular esa proyección, esa superficie proyectada, y hacerlo sobre esto. Y esto no es más que una superficie plana con inclinación cero. Entonces, de hecho, es aún más fácil que el caso general que estábamos viendo antes. ¿Ya? Ese es lo que se hace sobre superficies curvas para la resultante horizontal. Ahora, para la vertical, nosotros tenemos de vuelta esta superficie. La superficie era algo así, ¿no es cierto? Para la componente vertical, es decir, este componente f sub j de aquí, que podemos poner hacia arriba o hacia abajo con signo más, signo menos, lo importante es que seamos consistentes con nosotros mismos y mismas. Aquí vamos a estudiar solamente los efectos verticales de la presión, ¿no es cierto? Porque queremos, de nuevo, proyectar f sub j, proyectar f sobre j. Entonces, aquí, ¿qué es lo que sucede? Vamos a tener esto, el siguiente resultado. Nosotros calculamos la magnitud de f sub j. Esto va a ser igual a, si estoy bien con esto, la integral sobre la superficie de df punto j, porque esas son todas las componentes que estábamos viendo ahí en naranjo que apuntan hacia abajo. Y esto es exactamente igual a la integral sobre s de rho g z, donde z es la profundidad. Acuérdense, aquí había definido este eje como z, o sea, z está asociado a j. El enredo con las variables aquí es porque por alguna razón los libros se pusieron de acuerdo para ponerle y al eje auxiliar en vez del eje vertical, y eso confunde todo, por si acaso. Pero por eso traten de estar atentos y atentas a qué eje estoy ocupando. Y aquí de nuevo, n.k de A. ¿Sí? Y aquí hay algo interesante, que es que, si se fijan, lo que sigue aquí es que esto es exactamente igual a la integral sobre S de rho G por n.zk de A. ¿Y qué es esto de aquí? O sea, fíjense que n punto... Ay, estoy ocupando K en vez de J aquí. Confundí con mis notas, pero es el eje J que estamos ocupando antes, ¿cierto? n.zj es la integral hacia arriba de la profundidad, ¿no es cierto? Z es la variable que va en este eje. Entonces, por ejemplo, en este punto de aquí tiene este Z, en este punto de aquí tiene este Z, en este punto de acá tiene este Z, y así. Entonces, esa integral que me quedó ahí es ρ por G por la integral sobre la superficie de la profundidad. Y aquí estoy integrando una función de altura sobre una superficie. Entonces lo que me da es un volumen, ¿no es cierto? Pablo, Sí. ¿Qué pasa? Ay, ¿n no sí. debería ser negativo? Fíjate que escribí en la flecha de f sub j apuntando hacia abajo. Debería ser negativo, efectivamente, si es que después lo quiero escribir hacia arriba. Pero aquí voy a hacer esa corrección para que quede más claro. Si es que eso es un vector, entonces aquí tengo que ponerle un signo menos a todo. La razón de que tiene un signo menos es porque está apuntando hacia abajo en vez de hacia arriba. Está ahí, y viene en esa normal de ahí. Eso sí. Ahí sí. ¿Ahí te calza? Sí, ahí sí. Ya, bueno. Bacán. Ya.
Entonces tenemos, de nuevo, esta es la coordenada de profundidad a lo largo de toda la superficie, multiplicando por el diferencial de área. Eso lo que me da es un volumen. Estoy integrando la altura sobre cada área. Me paro en un cuadrado, veo la proyección hacia abajo, y después veo la altura, hago esa multiplicación, eso me da un rectángulo, o sea, un prisma rectangular hacia arriba, sumo todo eso, y lo que me da de resultado es ρ por G por el volumen, y acá hay gente que le pone SS, donde SS se refiere a sobre la superficie. O sea, aquí, ¿qué es SS en este caso, por ejemplo? Es que yo hago esta proyección, eso debería ser vertical, no tan diagonal, es que yo hago esa proyección, y todo este volumen correspondería a el volumen sobre la superficie. Entonces, calcular la resultante vertical es mucho más fácil, porque lo único que tienen que hacer realmente es calcular el volumen que está sobre la superficie. Es un problema geométrico, no es un problema físico. O sea, uno lo puede reducir a un problema geométrico, a eso me refiero. Eso es lo que quería repasar de resultantes sobre fuerza, siendo que son las 12:13. Voy a hacer un comentario chiquitito sobre resultantes sobre cuerpos sumergidos y después vamos a pasar los ejercicios, ¿ya? Hay un par de cosas extra que se podrían comentar sobre resultantes sobre curvas, que es bueno que repasen, que viene siendo el punto de aplicación, ¿no es cierto? Porque aquí no hicimos lo mismo que hicimos con las planas, de ver dónde tienen que aplicarse la fuerza para que el momento se equilibre. ¿Y por qué no hice ese desarrollo? Uno, porque en las componentes horizontales nosotros acabamos de mostrar que es equivalente el problema físico a resolver un problema de superficies planas. Entonces ahora lo que ustedes tienen que hacer es resolver el problema sobre la proyección como superficie plana y calcular el punto de aplicación sobre la superficie plana. Y después ese punto de aplicación sobre la superficie plana lo mandan de vuelta a la superficie curva. O sea, por ejemplo, si es que esto se aplicase aquí, si es que este es el I sub G I sub R de la superficie plana, entonces ese es el I sub R de la superficie curva. Es exactamente el mismo problema. Y en la vertical es un desarrollo que es como latero, porque al final uno mira la ecuación y es casi inmediato verificar que el punto de aplicación de esto, en términos de estos ejes, va a ser justo en el centroide del volumen, I sub G, donde aquí uno tiene el centroide del volumen que está sobre la superficie. Esos resultados surgen más o menos rápido y están en muchos libros, entonces no lo quería gastar tiempo en eso ahora, quería concentrarme más en lo fundamental que hay detrás. Por último, un comentario sobre resultantes sobre cuerpos sumergidos, que no es algo que vamos a ver ahora en la ayudantía, pero que una vez que ya se entiende lo anterior, esto es tan corto que vale la pena comentarlo ahora. Imagínense que nosotros tenemos una superficie libre entera y tenemos un cuerpo tridimensional sumergido, que es la clásica papa que les gusta a todos los cursos de mecánica. Y acá la dibujo 3 veces nomás, pero es el mismo objeto. Y uno quiere calcular lo mismo de antes, ¿no es cierto? Las fuerzas resultantes sobre esto, dado que se le están aplicando presiones en cada punto de contacto que tiene con el fluido, porque esto es un medio continuo. Entonces, un análisis fácil sería dividir esto verticalmente. ¿Por qué? Porque de esta forma nosotros tenemos una superficie curva y otra superficie curva, y se transforma en un problema de estudiar la superficie, las fuerzas horizontales sobre las superficies curvas, ¿no es cierto? Pero ¿qué va a pasar? La proyección de las dos superficies, si es que hicimos bien el corte, que acá no está bien hecho, va a ser igual. Entonces aquí todas las fuerzas horizontales se cancelan. Entonces aquí esto con esto se cancelan. Y eso tiene sentido, ¿no es cierto? Porque si yo pongo un cuerpo sumergido en el agua, si es que las resultantes horizontales no se cancelaran, estaría acelerando hacia un lado.
y eso no pasa. Acuérdense que las fuerzas son solamente una medida de qué tanto está acelerando, dado la masa del cuerpo. Eso por el componente horizontal. Y ahora por el componente vertical, si se fijan, lo que vamos a hacer es hacer una división así. Lo voy a poner ahí. Entonces ahora tenemos una componente hacia abajo y una componente hacia arriba. Entonces calculamos las fuerzas resultantes verticales sobre ambas superficies y las restamos, porque una va a apuntar hacia abajo y otra va a apuntar hacia arriba, ¿no es cierto? Estas son puras presiones que apuntan hacia abajo, y acá tenemos puras presiones que apuntan hacia arriba. Y lo que va a suceder, si es que ven esta ecuación de aquí, es que lo único que va a pasar es que uno va a ser un volumen sobre el cuerpo sumergido, y otro va a ser un volumen desde el cuerpo sumergido, o sea, desde la superficie inferior. Entonces, si es que uno hace ese cálculo, lo que va a pasar es que los volúmenes van a restarse y va a ser el resultado igual a todo el volumen que está en el cuerpo. Entonces aquí va a dar que F es igual a ρg, el volumen del cuerpo. Y ese resultado, de hecho, se había demostrado mucho antes de que se inventara el cálculo, es el principio de Arquímedes, ¿no es cierto? Y Arquímedes lo vivió como 200 años antes de Cristo, algo así, y ya sabía que la fuerza resultante sobre un cuerpo sumergido era igual a ρ por g por el volumen de líquido desplazado, que es equivalente al volumen del cuerpo, ¿cierto? Ese es el empuje, lo que se llama. De hecho, a esta fuerza resultante le ponen el apellido de empuje y en vez de F le ponen E. Entonces, sale muy rápido una vez que ya entiendes bien lo de superficies planas y curvas. Ya, ese es el repaso. Me pasé como 10 minutitos del tiempo y ahora vamos a la ayudantía. Antes de empezar la ayudantía, son dos problemas, cada uno con su respectiva contextualización. Al final de la ayudantía está esto de aquí, la evaluación. Les pido porfa que la respondan después, porque eso nos ayuda mucho a nosotros para mejorar las ayudantías para ustedes, y además a ustedes les puede servir para interactuar más con el curso, decir lo que quieren ver. Las dos contextualizaciones de los problemas son medias largas, así que las leemos, y al final hay unos vínculos interesantes que tienen que ver con las contextualizaciones, ¿ya? Y esta ayudantía también está bajo el alero del proyecto Ingeniería para Chile, entonces la idea es que con esto se incentive un poco su sed por ser ingenieros con vocación social. Voy a subir una solución muy bien desarrollada de esta ayudantía también, por si no alcanzamos a terminar, pero yo tengo la intención de terminarla entera incluso si me paso del tiempo. ¿Ya? Partamos con el primer ejercicio entonces. Se trata de válvulas mecánicas en el corazón. Soy de ingeniería biomédica, así que este es un tema que me gusta mucho. Entonces dice, en varios países, más del 2% de la población sufre de alguna valvulopatía cardíaca. Eso significa que las válvulas del corazón tienen alguna enfermedad. O sea, se pueden romper tendones que lo están, o sea, no tendones, se pueden romper cartílagos que lo están sosteniendo, puede ser que no se estén juntando bien, entonces que haya reflujo de sangre, entre otras cosas. Eso es muy malo para la salud en general. Uno no quiere que se mantenga sangre en el corazón, porque esas cosas pueden empezar a coagular y también puede afectar la circulación del resto del cuerpo. Entonces, aquí hay un esquema que muestra las 4 cámaras típicas del corazón, las 2 aurículas, que son las superiores, y los 2 ventrículos, que son los inferiores, y las 4 válvulas importantes que hay en el corazón, las que conectan las aurículas con los ventrículos, que están ahí denotadas por tricúspide y mitral, y las que conectan los ventrículos con las arterias, una que va hacia los pulmones y otra que va hacia el resto del cuerpo. Entonces dice, uno de los tratamientos existentes para las valvulopatías consiste en implantar una válvula cardíaca artificial. O sea, si que una válvula se rompe, nosotros armamos una y se la metemos en el corazón. Y la idea es que esta válvula regule el paso de sangre de manera similar a las válvulas biológicas. Y de eso hay muchos diseños, hay mucho a investigar, les dejé un par de links al fondo. Pero uno de los diseños primeros que se postularon fue algo que era de disco que se inclina, tilting disc, que es algo que se ve como en esa figura. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es estudiar un modelo de esa válvula. Entonces si ven aquí, vamos a estudiar
un modelo de válvula tilting disc que reemplaza la válvula mitral. Entonces dice, un modelo para entender el funcionamiento de la válvula artificial es considerarla como un disco perfecto de diámetro D y masa M, fijado en un eje colocado a cierta distancia del borde del anillo. Entonces la idea es que, como aparece en la figura 2, esta válvula se abre y se cierra rotando con respecto a ese eje. Y se implanta en donde está la válvula mitral, que es entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, que es esa de ahí. Y entonces vamos a modelar la aurícula como un estanque que se llena de sangre, o sea, tiene una altura de sangre que depende del tiempo, y la válvula es una superficie que está en el fondo de ese estanque. Entonces, para estudiar esto bien, cuando uno está parado, tiene que asumir que no va a ser verdad que la válvula va a estar justo colineal con el eje horizontal del planeta, ¿no es cierto? O sea, las personas en general cuando están paradas tienen un poquito de inclinación y el corazón mismo tiene su propia inclinación. Entonces vamos a asumir que la superficie está inclinada con ángulo θ. Entonces, para el diseño de esta válvula, o sea, utilizando este modelo para estudiar cómo podríamos diseñar la válvula real, vamos a resolver estos tres problemas. Primero, vamos a asumir que la válvula se mantiene cerrada por actuar de alguna fuerza externa, y vamos a calcular la resultante que ejerce la sangre sobre la válvula y su punto de aplicación. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. Entonces, ¿cómo es que uno aborda este tipo de problemas? Con el mismo desarrollo que acabamos de hacer antes, ¿no es cierto? Tenemos que la fuerza resultante es igual a ρ por G por, acá le voy a poner Z sub G por el área. Ese es el primer resultado que derivamos, ¿no es cierto? Y aquí, ¿qué significa cada término? Si que nosotros vemos la válvula, tenemos que aquí está su centro de gravedad justo en la mitad, ¿no es cierto? Porque está bien distribuida. Entonces, a esta altura le llamamos Z sub G. Se voy a definir un eje vertical Z. Y A no es nada más que el área de la válvula, ¿no es cierto? Si que acá yo fuese a dibujar la válvula, la rellenara, esta cuestión tiene área A. Calculemos esta magnitud. Tenemos que esto es igual, entonces, a ρ por G por la altura de sangre menos d medios seno de teta. ¿Por qué menos d medios seno de teta? Porque esta distancia pequeña de aquí, déjame tratar de dibujarla bien, esa distancia azul es el radio por el seno de teta. ¿No es cierto? Porque esto de aquí es un triángulo rectángulo y esto de aquí es el radio que viene siendo d medios. Entonces estos problemas siempre son súper geométricos, ¿ya? Este es algo que a lo que se tienen que acostumbrar un poco. Y esto lo tenemos que multiplicar por el área del disco. ¿Y el área del disco cuánto es? Bueno, solamente pi por r cuadrado, y r es de medios, entonces tengo que, esto es d cuadrado cuartos. Entonces simplificamos un poquito esto para tenerlo más bonito. Esto es lo mismo que pi rho g h d cuadrado sobre 4 menos pi rho g d cubo sobre 8 por el seno de teta. Esa es la magnitud de la fuerza resultante. Si le quieren poner números después, pónganle, pero yo creo que es más ilustrador ocupar variables y después definir los parámetros. ¿Hasta ahí se entendió bien? ¿Sí? Ya. Entonces, ahora continuando, nos piden calcular el punto de aplicación de la fuerza. Acuérdense que el punto de aplicación tiene que cancelar los momentos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Primero tenemos que definir nuestro eje auxiliar. Entonces, ese eje auxiliar, acá déjenme borrar un poquito el área porque ya no lo necesitamos. Ese eje auxiliar se hace proyectando la dirección de la válvula hasta la altura del eje libre. Entonces aquí ponemos un punto y definimos nuestro eje auxiliar Y hacia allá. ¿Y ahora qué hacemos nosotros? Hacemos que el punto de aplicación de la resultante, I sub R, o sea, acá que le voy a poner I sub F porque le puse F a la resultante, va a ser igual a, por la misma ecuación que derivamos al principio de la biología, I sub G más
y xg sobre y sub g por el área. Entonces ahora, de nuevo, ¿qué es cada uno de estos términos? Y sub g es la distancia en el eje Y hasta el centro de gravedad. O sea, esto de aquí, todo esto. Acá lo voy a destacar para que quede más claro. Y sub g vendría siendo toda esa distancia. ¿No es cierto? Ahí se entiende quizá un poco mejor. Entonces ahora solamente reemplazar nuevamente con geometría. Entonces, ¿cuánto es I sub g? Es h sobre el seno de teta, que viene siendo todo el largo del eje Y desde la superficie libre hasta el fondo de la aurícula, menos d medios. Aquí sí que eso no quedó muy claro. Por trigonometría uno puede encontrar más o menos fácil que ese h por el seno partido del seno, perdón, es lo mismo que todo este eje. Entonces a ese eje lo calculamos, le restamos ese radio y nos lleva hasta el I sub g. Y a esto le tenemos que sumar I sub xg, que está escrito en el enunciado, ¿no es cierto? Porque nadie espera que uno sepa el momento de inercia de un disco. Es pi cuartos r a la cuarta. Y acá r para nosotros es d medios. Entonces esto de aquí es pi por d a la cuarta sobre el pi por r cuadrado es 4, entonces acá me queda un 16, ¿no es cierto? Sí. Ya. Y ahora tenemos que dividir por I sub g. O sea, acá también aparece el h partido en el seno de teta menos el de medios. Y además tenemos que dividir por el área. Entonces acá nos queda 4. Perdón, acá tendría que haber un 64, ¿no es cierto? Sí, creo que son 64. Yo me quedo con aritmética muy fácil, así que si alguien encuentra un error raro en números, que lo diga nomás. Acá me queda un 4 partido en pi por d cuadrado. ¿Por qué? Porque esto de aquí es el área, ¿no es cierto? Lo habíamos calculado acá. Y esto se simplifica a h sobre el seno de teta menos d medios más d cuadrado seno de teta. Esta simplificación hoy es innecesaria porque los términos son equivalentes, pero a veces es útil dejar las cosas en una forma cerrada más bonita. De seno de teta. Eso termina el ejercicio. Ese es el punto de aplicación medido desde el eje Y. Ahora, algo importante que hay que notar aquí es que esto de aquí, ese término, el que está en celeste, es solamente la coordenada I sub g desde el punto, o sea, es solamente el centro de gravedad en la coordenada I. Este término que está acá es mucho más interesante, porque ese término que está ahí, como es igual a I sub f menos I sub g, es igual a la distancia a lo largo de la superficie del punto de aplicación. Entonces, si yo dibujara el disco, dibujara su diámetro, que este es el eje sub g, y acá lo voy a poner x sub g, lo que me está diciendo esa distancia ahí es esto, hasta el punto de aplicación, y sub f. Entonces lo que importa físicamente, más que nada, casi siempre es este segundo término. El primer término es arbitrario porque depende del eje el eje de la superficie libre que yo haya escogido. Entonces, espero que se haya quedado claro. ¿Puedo repetir qué es cada término? Por supuesto. I sub f es la coordenada I. Acuérdense que Y es este eje auxiliar de ahí, ¿no es cierto? Es la coordenada I del punto de aplicación de la fuerza. I sub g es la coordenada I del centro de gravedad de la superficie. Y después IXG es el momento de inercia del disco y A es el área del disco. ¿Sí? Eso termina el problema 1.1. Ahí preguntaron cómo calculo IXG. Sí, uno en general tiene tablas que tienen los IXG calculados, pero si no, son una integral, en todo caso. Como que estas geometrías simples tienen integrales que no son tan difíciles de calcular. Si tú haces la integral de I cuadrado sobre un círculo, te va a dar.
lo mismo. Ya, entonces ese es el problema 1.1, pero ese es un problema que es como pura física, ¿no es cierto? Que es un resultado teórico interesante, pero no nos dice mucho sobre el diseño. Entonces, ahora vamos a seguir con el problema 3, de hecho, porque habíamos hecho... Ah, no, el problema 2. Estamos en este otro ejercicio, me he confundido casi. Acá sí el problema 2. El problema 2 es un poco más interesante. Lo que pasa es que nosotros queremos que las válvulas artificiales se comporten como las válvulas biológicas, ¿no es cierto? Las válvulas biológicas se mantienen cerradas hasta que se alcanza una presión crítica, donde se abren, fluye toda la sangre y después se cierran inmediatamente. Y a ese proceso en que pasa la sangre de uno a otro, y después de una aurícula al ventrículo y después del ventrículo al pulmón, que son un llenado, o sea, un vaciado de la aurícula y después un vaciado al ventrículo, se conoce como sístole y diástole, ¿sí? Entonces uno puede medir generalmente las presiones arteriales al final del sístole, al final de la diástole, y son parámetros que se manejan. Entonces nosotros queremos que esta válvula se comporte como una válvula biológica. Y para eso nos dicen, queremos que la válvula se abra cuando la presión sanguínea en la base auricular, o sea, en el fondo del estanque auricular que nosotros estamos modelando, alcanza el valor Pmax, donde ese valor claramente va a depender de la altura, ¿no es cierto? La altura h estamos suponiendo que se va llenando de a poco en el tiempo. Y esta es la pregunta de diseño. ¿Cuánta magnitud de torque se debe aplicar sobre la bisagra para regular correctamente el paso de la sangre? Entonces nosotros queremos que esta cuestión se mantenga cerrada hasta que se alcance la presión Pmax en el fondo del estanque. Eso significa que queremos que se aplique un torque que sea suficientemente grande como para sostener la válvula hasta que se alcance Pmax. Entonces hagamos ese cálculo. No es tan complicado como suena. Entonces lo primero que hacemos es ver que, o sea, si es que nosotros agarramos el fondo del estanque y queremos que esto es una altura h, ¿no es cierto? Queremos que aquí la presión sea Pmax. ¿Eso qué significa? No se está viendo lo que está ahí. ¿No se está viendo? Ya, sí, eso pasa a veces. Gracias por avisar que el compartir pantalla Zoom del iPad a veces falla. Ahí sí. Ya. Entonces tenemos el estanque, queremos que la presión en ese punto rojo que yo dibujé ahí sea Pmax. Entonces, ¿cómo hacemos que eso suceda? Necesitamos que Rho por G por H, que es la presión hidrostática en ese punto, sea igual a Pmax, ¿no es cierto? Entonces, despejando H en función de esto, tenemos que H va a ser igual a, esto implica que H va a ser igual a Pmax sobre Rho por G. Eso no es difícil de ver, es solamente la definición de la presión hidrostática. Entonces ahora podemos reemplazar ese valor en la fuerza resultante, ¿no es cierto? Nosotros teníamos que la fuerza resultante era pi rho g h de cuadrado cuartos menos pi rho g de cubo octavos por el seno de teta. Y tenemos que aquí hay un valor de h. Entonces ese valor de h lo podemos reemplazar y podemos simplificar eso y nos queda pi Pmax de cuadrado sobre 4 menos pi rho g de cubo sobre 8 seno de teta. Y aquí hay algo interesante que notar. Primero que, así como prueba de sanidad para ustedes mientras estén haciendo los desarrollos, fíjense que la magnitud que estamos calculando es de fuerza. Y la estamos calculando como suma de dos cosas distintas. Entonces, naturalmente, cada una de esas cosas distintas tiene que tener magnitud de fuerza igual. Entonces, para mí, que aparezca un d cubo aquí y un d cuadrado aquí, es genial. ¿Por qué? Porque significa que aquí tengo presión por una distancia d por otra distancia d. Y aquí tengo ρ por g por una distancia que me da presión, por d, que me da fuerza, por d por otra distancia d. Perdón, por d que me da profundidad de la presión, por otra distancia que me da la fuerza aplicada. Entonces, viendo estos dos términos, a pesar de que los exponentes del d son distintos, son las mismas dimensiones físicas. Y hacer ese tipo de chequeo mientras uno está haciendo desarrollos de este tipo es súper útil para asegurarse que no se estén equivocando en algo. Ya, entonces ahora queremos
un torque tau que contrarrestre con 2A, voy a escribirlo con una, pero no sé, contrarrestre 2A, una E. La fuerza resultante, pero también el peso, ¿cierto? Ahí también hay un chequeo de sanidad que uno puede hacer fácil en su cabeza. O sea, si que se imaginan esta cuestión y uno compensa solamente por la fuerza que le está, por la fuerza resultante del fluido que está encima, igual se va a abrir, porque los cuerpos físicos se abren porque tienen peso, en general, están en gravedad. Las personas a las que les implantemos esta válvula no van a estar en el espacio. Entonces es importante contrarrestar el peso también. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Fíjense que la válvula, si es que me sale bien ese círculo... Disculpa, Sí, dime, Eduardo. ¿es contrarrestar el peso de la válvula o del fluido? De la válvula, de la válvula. Esto, Ya. acá, todas las interacciones físicas de fuerzas en medio continuo son locales, ¿ya? Eso significa que el peso del fluido no afecta a la superficie, sino en forma de la presión que le aplica, ¿ya? Entonces, como que, por así decirlo, hay un paso intermedio. El peso del fluido hace fuerza sobre la válvula, pero la manera en que hace fuerza sobre la válvula es a través de la presión. Entonces, si nosotros calculamos la resultante de la presión, es, por así decirlo, el efecto del peso del fluido también. Entonces tenemos nuestro disco, que nos estamos mirando de frente. Acá tenemos X sub G. Teníamos una distancia D hacia el eje de rotación. La distancia es D. Y queremos un torque que va a ser, obviamente, sosteniendo hacia arriba esto. Entonces, va a ser así el torque. ¿Se entiende? Lo hace girar desde arriba hacia ustedes. Y tenemos un punto de aplicación de F, ¿cierto? O sea, tenemos, por ejemplo, si es que F estuviese aplicado ahí, digamos esa distancia aquí, que le voy a llamar de gorro, ¿ya? Solamente voy a ponerle un nombre. Y nosotros, claramente, para calcular torques, necesitamos saber las distancias de las distintas fuerzas hacia el eje, ¿no es cierto? Entonces, aquí es donde importa el comentario que había dicho antes, que lo que es relevante físicamente en el punto de aplicación es la distancia hacia el centro de gravedad, que es lo que está en celeste ahí. Entonces aquí nosotros definimos de gorro la distancia desde el centro de gravedad hasta el punto de aplicación como d cuadrado seno de teta sobre 8 veces 2 P max sobre rho g menos d seno teta. Aquí lo único que hice fue escribir el mismo resultado que habíamos tenido antes y reemplazar h por P max sobre rho g, que es lo que habíamos puesto al principio de este ejercicio particular. Entonces, ahora hacemos suma de torques, ¿no es cierto? El torque, o sea, la suma de los torques tiene que dar 0 para que la cuestión no rote. Entonces, el torque total, la magnitud del torque, tiene que ser igual a, aquí voy a hacer un dibujo porque me faltó explicar el peso, eso sí. Nosotros tenemos la válvula aquí, esto, el centro de gravedad. Sobre el centro de gravedad se aplica el peso, ¿no es cierto? Pero se aplica directamente hacia abajo, es vertical. Y esta cuestión tiene un ángulo. Y si que se acuerdan de estática y de dinámica, los torques se calculan siempre con las componentes ortogonales al eje. Entonces, en este caso, lo que nos interesa es no SW, sino este W de aquí, que lo voy a poner W gorro, no, W tilde, que va a ser igual a W coseno de teta. ¿Y cómo veo que eso es igual a W coseno de teta? Tengo que W está aquí, tengo que W gorro está aquí. Si es que formo ese triángulo, es fácil notar que ese ángulo de ahí es igual a teta. ¿Por qué es fácil ver eso? Porque imagínense qué es lo que va a pasar cuando teta se vaya a cero, ¿cierto? Si teta se va yendo a cero,
W con W gorro, o sea, con W tilde se van haciendo cada vez más iguales, se van juntando. Entonces, si es que yo cierro este ángulo, el ángulo que se está cerrando tiene que ser igual a ellos. Entonces, sé que ese de ahí es θ. Esa es la manera en que, al menos yo me doy cuenta como más rápido de dónde están los ángulos repetidos en geometría y todo eso. Si se imagina el proceso dinámico, es más fácil. Entonces, esto tiene que ser igual a W coseno de θ por D, ¿no es cierto? Porque D es la distancia desde el eje de rotación hacia el punto de aplicación de esta fuerza. Y esto, yo tengo que sumar la resultante. Entonces esto tiene que ser más F por la distancia entre el punto de aplicación del resultante y el eje de rotación. Y eso, si es que ustedes ven la figura, no es más que D menos D gorro. ¿Sí? Y aquí hay un comentario importante que se puede hacer. D gorro, si se fijan, esta cuestión de aquí, no depende de D minúscula, ¿cierto? Es independiente. Entonces, en principio, yo podría escoger parámetros de mi problema, darles valores numéricos a todas esas variables, de tal manera de que D gorro quede aquí, quede más allá del eje. Pero ¿qué va a pasar ahí? Lo que va a pasar es que la fuerza resultante, ahora en vez de contrarrestar el torque, lo va a ayudar. Va a generar un torque en la misma dirección. Entonces aquí el signo se invertiría, y aquí tendría la nueva distancia, que tendría D gorro menos D. Y es exactamente la misma ecuación. Entonces, si yo lo escribo de esta forma, cubro ambos casos al mismo tiempo. Ahora, lo que sí es cierto es que, del punto de vista de diseño, ahora, sería muy pavo hacer un diseño de válvula tal que el punto de aplicación quede a favor del torque, ¿no es cierto? Que la cuestión quede cerrada por el mismo peso por el mismo peso de la sangre. Entonces, eso sería medio contraintuitivo, creo yo. En volada hay algún diseño que lo pueda hacer, pero no suena tan normal. Ya, y ahora aquí podemos reemplazar los valores de las cosas que sabemos. Sí, teníamos que la masa del disco era m, entonces W es mg por D por coseno de θ, más F. Y aquí voy a hacer un poquito de trampa, porque ¿por qué no hacerlo? Más F por D menos D gorro. Aquí de nuevo voy a hacer un poquito de trampa. Borro esta cuestión de acá. Yo lo voy a poner acá abajo nomás. Y listo, ahí escribimos el torque en términos de todos los parámetros del problema. ¿Se entendió el desarrollo? Son muchos términos y son fracciones feas, pero al final no es nada más que aplicar las ecuaciones derivadas del principio de la iomantía, ¿no es cierto? Ya. De nuevo les voy a subir todo este desarrollo como más ordenado y con... Espera, para que lo puedan revisar. Dime, Eduardo. Se supone, estábamos calculando como un torque que contrarrestara una fuerza F, ¿o no? Que contrarrestara a F y a W también. W siendo el peso del... Ahí estoy perdiendo ¿Este torque tiene que ser aplicado en una distancia en específico? A ver, los torques se aplican sobre ejes, ¿cierto? Son fuerzas con respecto, o sea, son fuerzas angulares, entonces no están definidos con un punto de aplicación, sino que están definidos con respecto a un eje. Ahora la pregunta que creo que es a la que estaba apuntando, es que cómo generar ese torque es un tema, ¿no es cierto?
Porque para generar ese torque en términos de diseño, uno pensaría en aplicar una fuerza a cierta distancia que generara ese mismo torque equivalente. Y después para generar esa fuerza, uno podría pensar en brazos pequeños mecánicos, en elásticos que lo estén sosteniendo desde arriba, y eso es un problema de diseño de cómo llegar a aplicar ese torque. Pero el torque es un constructo matemático. ¿Sí? ¿Respondí un poco a tu pregunta? Sí, sí, gracias. Ya, bacán. Yo no entendí de dónde sacaste el de gorro. El de gorro es este término celeste aquí. Ahí no se está viendo porque se dejó de compartir. Déjenme resetearlo. Ahí sí. Sí, ese término de acá, ese término celeste es lo que yo llamé, le puse el nombre de gorro. Pero ¿por qué es un término importante? Porque si se acuerdan, es I sub F menos I sub G. Entonces es la distancia hacia abajo del punto de aplicación con respecto al centro de gravedad. Entonces cuando yo vine a este diagrama de aquí y dije, bueno, aquí se va a aplicar F ahí, la distancia que está entre eso y hasta el centro de gravedad tiene que ser de subgorro, donde de subgorro es ese mismo término en celeste. Lo único que cambia es que reemplacé H con P max sobre rho G, que es lo que habíamos derivado ahí arriba. ¿Sí? Gracias. Ya, son las 12:50, estoy pasando un poco el tiempo, pero vamos a hacer, yo voy a hacer la ayudantía entera, ¿ya? O sea, si es que todos se pueden ir, si es que todos se tienen que ir o se quieren ir, pueden hacerlo, el video va a estar subido igual, voy a hacer la ayudantía entera explicándolo. Si se quieren quedar hasta el final, bacán también, pero de verdad, ojalá que no se sientan amarrados y amarradas, porque me da mucha lata que se perderían un almuerzo por mi culpa, ¿ya? Así que no se preocupen si es que se tienen que ir a almorzar o si se quieren ir a almorzar, pueden hacerlo tranquilamente, yo voy a hacer el video aunque no quede nadie. Pero antes de eso, porque todavía no hay ya un minuto, está la pregunta 3, que es, creo yo, la más importante de este ejercicio. Entonces, suponiendo que se diseña un mecanismo para aplicar el torque calculado en el ítem anterior, como por ejemplo un brazo, como lo que estaba preguntando Eduardo, si no me equivoco, ¿tendrías tú acaso la confianza para implementar tu diseño en un paciente y por qué? Entonces, la idea de esta pregunta es que ojalá la respondan todos ustedes. Espera, sí, importante, si es que se van, porfa, contesten el form de evaluación antes, está al final de la ayudantía, ahí está con el código QR o con un link que dice clic ahí. Contéstenlo, porfa, nos ayudaría mucho. Ahora sí, de vuelta a la reflexión. Esta pregunta ojalá contéstenla escribiendo o pensando o reflexionando un rato, porque es súper importante. O sea, en ingeniería en general, hasta muy tarde en la carrera, uno tiende a pensar siempre en el modelo, y a perfeccionar el modelo y que el modelo te dice esto, y muchas veces, en varios ramos más que en algunos otros, uno tiende a confundir el modelo con la realidad. O sea, se hacen, el plan común pasa todo el tiempo, ¿no es cierto? O sea, en estática y dinámica te hablan de fuerzas todo el tiempo, y la fuerza es un constructo matemático para representar una interacción. Pero nosotros estamos tan acostumbrados a hablar en el modelo de fuerza y de acción y reacción que le sirvió tanto a Newton, que nosotros ya creemos que las fuerzas son objetos reales. Y pasa lo mismo, por ejemplo, en Introducción a la Economía. Uno habla de el excedente del consumidor, el excedente del productor, y te dicen, esto es una medida del bienestar de la persona, y lo veis tanto tiempo durante el semestre que al final termináis convencido de que no es una medida de, sino que es idénticamente igual a el bienestar de la persona. Y eso ignora mucho del problema real. O sea, en este caso, estamos haciendo un diseño que sería dinámicamente estable, pero ¿qué pasa? El modelo que estamos utilizando es hidrostático, ¿no es cierto? Son fuerzas hidrostáticas. Entonces estamos asumiendo de partida que la sangre está quieta. O sea, es cosa que se pongan la mano en el corazón, muy poéticamente, para darse cuenta que la sangre nunca va a estar quieta. O sea, aquí se tendría que ocupar lo que se llama hemodinámica, que es lo mismo que hidrodinámica, pero para sangre, que es hemo. Segundo, las aurículas no son un estanque rígido,
¿no es cierto?, se van expandiendo y achicando, o sea, son deformables. La válvula probablemente también tendría que ser deformable con eso. La biocompatibilidad, no hemos hablado nada del material del que tiene que estar hecho la válvula, y es que ese material generaría rechazo en la persona en la que la están implantando, que es un tema súper, súper importante. Fatiga, o sea, las personas que sean estructurales o mecánicas aquí tienen muy claro que los materiales se rompen, ¿cachai? O sea, esta cuestión se va a mover cierto tiempo y en algún momento puede dejar de funcionar, o puede dejar de volver con suficiente fuerza. Quizás, y esto es algo que puede pasar, el diseño de válvula que se nos ocurra, al ser implantado, genere cierta fuerza o reacción que haga que la persona sienta un malestar en el pecho constante, o sea, que sienta como una presión extra. Y eso, si bien no la va a matar, es una pérdida de calidad de vida súper, súper importante. Entonces, a lo que quería ir con esta pregunta es que cuando hagan este tipo de modelos, y cuando estén viendo este tipo de modelos en toda la carrera, y ojalá en todo este ramo que está lleno de este tipo de cosas, tengan en mente siempre que para resolver el problema real, tienen que ir al problema real e involucrarse. O sea, este tipo de cosas no se puede hacer sin preguntarle a los médicos, sin preguntarle a los pacientes, sin preguntarle a fisiólogos, sin preguntarle a cientistas de materiales, sin preguntarle a ingenieros de otras áreas de su ingeniería. Este tipo de problemas complejos, los problemas complejos interesantes, casi siempre son interdisciplinarios. Y con que sea interdisciplinario no significa que tienen que saber mucho ustedes de todas las cosas, sino que significa que tienen que tener la humildad para decir, oye, yo sé mucho de esto, pero muy poco de todo esto otro, y esto otro también importa para mi problema. ¿Ya? O sea, la falta de esa humildad ha generado muchos males en nuestra sociedad, así que ojalá que no sea algo que se inculque en ustedes. Habiendo dicho eso, pasemos al problema 2. Como les dije, lo voy a terminar, ojalá un poquito más rápido que el anterior para que no se queden tanto rato. Problema 2, de estampidas humanas. Dice, el 24 de septiembre del 2015, más de 700 personas, algunas estimaciones de hecho rondan las 2000, murieron en una estampida humana en el Hajj, una peregrinación anual a la Meca. Han habido varias estampidas letales en la historia, y su prevención constituye un problema serio interdisciplinario. Y uno de los aspectos importantes a tomar en cuenta para la prevención de estas estampidas es el diseño de espacios. O sea, esta peregrinación es tan masiva, hay tanta gente, y los espacios son tan reducidos que se forman masas como las que se ven en esa foto, pero esa foto es del 2011, no es de la estampida es más densa aún. Y en algún momento empieza a moverse toda esta masa de gente, y uno no tiene, como persona, no tenéis control sobre nada, solamente te lleva la masa, pero la suma de todas esas acciones individuales genera como un flujo gigante que puede, si es que alguien se tropieza y se cae, significa que todas esas personas que ven ahí en la foto lo van a pisar y las personas mueren. Y eso pasa. Pueden googlear historias de estampidas humanas en la historia conocida y hay varias. De hecho, a veces creo que hasta en Black Friday en Estados Unidos muere gente. Ya, entonces a nosotros nos interesa mucho entender estos problemas para tratar de solucionarlos y que el diseño de espacios, por ejemplo, no sea una limitante que quite vidas, ¿no es cierto? Nosotros queremos que los espacios sean suficientes para que la gente pueda pasar ahí. Entonces, una de las metodologías que se ha utilizado para entender este problema ha sido el modelamiento matemático. Y en particular para este tipo de cosas, cuando hay un grupo de personas extremadamente denso que se está moviendo, ese movimiento, si tú lo miras de arriba, es súper parecido a un fluido. Súper, súper parecido. O sea, son las mismas interacciones, casi como si cada persona fuese una partícula de este continuo que nosotros estamos pensando. Entonces, como ejercicio, para motivar este tipo de cosas, vamos a considerar un callejón en un espacio público, que tiene dos paredes rectas y una diagonal de inclinación pi cuartos. Y esta pared diagonal tiene un sacado, algo así como, pueden pensarlo como un mirador, o como dices que ahí abrirse bancos como para conversar, semicilíndrico. ¿Y qué pasa? Por alguna razón hay una aglomeración de gente muy grande, quizás se está vendiendo algo, quizás hay una figura pública, quizás es un desastre y la gente está tratando de escapar, por ejemplo, y la gente se empieza a aglomerar ahí. Y se aglomera y se aglomera y se aglomera hasta que puede ser aproximado como un continuo. Entonces, esta figura de aquí representaría ese callejón, y tenemos densidad de personas a lo largo de todo este callejón. O sea, aquí tenemos muchas personitas que están
aquí muy pegadas unas con las otras, tan pegadas que se puede pensar como un continuo. Entonces, como se están apretando contra el callejón, la densidad de personas tiende a disminuir mientras más te alejas. Entonces, la manera en que nosotros vamos a modelar eso es que tenemos dos fluidos de dos densidades distintas, ρ0 y ρ1, donde ρ0 es mayor que ρ1. ¿Sí? Y además de eso, mucha gente está empujando hacia el callejón. Entonces, la manera en que se puede modelar eso es entender que hay una aceleración que actúa sobre el fluido hacia abajo. Y ustedes ahora ya lo reconocen, ¿no es cierto? O sea, esto es lo mismo que un estanque de agua. Es la misma matemática. Pero es súper interesante que el problema inicial puede ser entendido de muchas formas distintas y que la matemática se va a repetir. Bueno, y para este contexto nosotros queremos estudiar las fuerzas resultantes, porque esas son finalmente muy buenas medidas de qué tanto se están aplastando las personas en el callejón, ¿no es cierto? Entonces vamos a encontrar la componente correspondiente al eje X de la fuerza resultante sobre la pared semicilíndrica, que ahí es donde estaban las personas descansando, ahí es donde las va a sorprender más. Vamos a calcular el punto de aplicación de dicha resultante, medido desde el fondo y desde el callejón. Vamos a encontrar la componente correspondiente a la eje Y de la fuerza resultante sobre la pared semicilíndrica. Vamos a hacer esas tres cosas primero. Entonces, vamos ahí. Problema 2.1. 2.1 lo tengo aquí. Entonces, estamos estudiando la pared semicilíndrica, esta pared de aquí, y queremos encontrar la resultante horizontal. Entonces, primero lo que vamos a hacer es subdividir la superficie en varias. ¿Y por qué voy a hacer esto? Que fíjense que si yo trazo una línea aquí y otra línea aquí, voy a tener que la suma sobre cada una de estas subsuperficies, voy a poner así, ¿cierto? La suma sobre cada una de estas subsuperficies va a dar la suma de la resultante horizontal, ¿cierto? La suma de la resultante horizontal. Pero ¿qué va a pasar? Toda esta área de aquí abajo, fíjense que todas las fuerzas que apuntan hacia la izquierda van a apuntar hacia la derecha también en la otra cara. Entonces se cancelan. ¿Sí? La horizontal en esa parte de inferior se cancela. Entonces solamente nos interesa esta superficie de acá, la que acabo de marcar con rojo. Y como es una fuerza horizontal, nos interesa la proyección, que vendría siendo esta altura roja de aquí. Entonces al final, esa es la superficie a la que le vamos a calcular la resultante. Entonces, ¿cómo hacemos eso? La resultante en X va a ser igual a ρ por G por H. Pero acuérdense que en la derivación de la ecuación, ρ por G por H, lo que representaba era la presión en el punto, en el centro de masa de la superficie. En este caso tenemos dos fluidos distintos. Entonces, ¿cómo se modela esto? Uno puede pensar que la superficie de interacción es la superficie libre de ρ sub 0, pero que la presión aquí ya no es cero. Uno asume la presión atmosférica como cero siempre, y toma todo con respecto a eso. Pero aquí uno puede asumir que la presión va a ser ρ1 por G por la altura, que en este caso es R. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se modela este problema? Tenemos que hacer ρ1 por G por R, que es la presión en la superficie libre, comillas, más ρ0 por G por la altura hasta este punto de aquí. Y aquí de nuevo va a entrar un poquito de geometría. Yo aquí puedo hacer un triángulo, y esto es del lado R, porque es el radio, y del lado R, ¿cierto? Entonces la pregunta es, si eso es de R, ¿cuánto es este lado de aquí? Y uno se puede dar cuenta de que ese lado de ahí es idénticamente igual a ese lado de allá, y que es, de hecho, exactamente raíz de 2 medios por R. ¿Y por qué es raíz de 2 medios por R? Porque uno puede pensar que este radio de aquí es la diagonal de este cuadrado, y ese cuadrado tiene lados de raíz de 2 medios R, porque si multiplicas eso por raíz de 2 te da R, que es la diagonal. ¿Cierto? La diagonal de un cuadrado es la raíz de 2. Pedro, también, si te tenés que ir, también no te preocupes, puedo yo a apañar el chat. No esperaba que esto durara tanto. Pero gracias por apañar. No, tranquilo. Dale, no. Alguien me preguntó por qué supiste que los lados eran iguales. Por ángulos. O sea, si se fijan, esto es así, esto es acá, esto es 90 grados. Este ángulo es exactamente igual a este ángulo de acá, ¿no es cierto? Entonces es un triángulo isósceles. Uno lo puede ver como por simetrías del problema.
Ya, y esto, que es la presión en el punto en el centro de gravedad de la superficie proyectada, acá si quieren puedo de hecho dibujar la superficie proyectada, sería algo así, ¿no es cierto? Donde esta profundidad es 1, porque eso es un parámetro del problema, y esto es raíz de 2 por R. Perdón, acá tengo que hacer la superficie entera, ¿no es cierto? Sí, ahí sí. La proyección me da algo así. Ahí sí. Raíz 2 por R. Y lo puedo reemplazar en la fuerza. Entonces me da igual a ρ1gr más ρ0gr raíz de 2 medios por R por raíz de 2. Eso si quieren lo pueden simplificar a raíz de 2 ρ1 gr cuadrado más ρ0 gr cuadrado. Bueno, eso estamos, ese es el resultado horizontal. Así de simple. Entonces ahora vamos al problema 1.2, que lo que nos pedía, o sea, el 2.2, perdón, era el punto de aplicación medido desde abajo, que para nosotros es desde abajo, pero que realmente el problema es desde el fondo, ¿no es cierto? Acuérdense que esto es un callejón, nosotros queremos ver a qué distancia del fondo del callejón se encuentra el punto de aplicación de la fuerza, o sea, a qué distancia del punto del callejón es donde no te van a girar, ¿no es cierto? Entonces, la manera de ver eso, podemos calcular inmediatamente si es que aquí voy a hacer más dibujos, perdón por el enredo de dibujos, pero la idea es que se entiendan bien las distancias. Esta distancia de aquí es R, ¿no es cierto? Es el mismo radio de la altura de aquí. Perdón, de la altura de aquí. Y R es la altura del centro de gravedad de la superficie que nos interesa. También. Entonces lo que podemos hacer para calcular cuál es la distancia desde el punto de aplicación, aquí fíjense que la coordenada Y apunta donde deberíase apuntar, entonces que yo ponga I sub F no es de ninguna superficie auxiliar ni nada, es haciendo R menos esta distancia aquí, que de nuevo le puedo poner de gorro, porque esa distancia de ahí es la distancia entre el centro de gravedad de la superficie y el punto de aplicación. Entonces aquí yo puedo hacer que I sub F va a ser igual a R menos de gorro, y de gorro, si es que vamos a las fórmulas que derivamos al principio de la ayudantía, ustedes lo pueden escribir rápido como IXG sobre I sub G, que viene siendo lo mismo que perdón, sí, por I sub G por A. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Ahora lo que va a pasar es que a ustedes les va a faltar el IXG, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el IXG es el momento de inercia de este rectángulo con respecto a su eje de rotación. Ahora, este es un momento de inercia que se ocupa tanto que uno se lo termina aprendiendo nomás. ¿Ya? Y entonces, espero que no les suene tan raro que ese momento de inercia es R raíz de 2 al cubo partido en 12. O sea, siempre es el lado que es colineal al eje por el lado que no es colineal al eje al cubo, todo eso partido en 12. Esa integral también se puede calcular más o menos rápido, por si es que no se acuerdan de eso. En cualquier caso, probablemente lo van a tener en una tabla. Y aquí vamos a dividir por el área, que es R raíz de 2 por 1, entonces no voy a escribir el 1, y por I sub G. Pero ahora acá hay una pregunta importante, porque yo no definí el eje auxiliar, ¿verdad? Yo no definí ningún eje auxiliar aquí, entonces I sub G tengo que reinterpretarlo para entenderlo bien a qué se refiere. Y para hacer eso, voy a primero hacer dos comentarios. Primero, noten que este problema es equivalente al tener la superficie libre donde está dibujada con la cosa flotando, ¿no es cierto? Pero con una atmósfera más pesada, por así decirlo. ¿Sí? Lo único que hace el fluido ρ1 es sumarle una constante a todas las presiones del fluido ρ0. Es lo único que hace. Entonces, ahora que estamos calculando diferencia de momentos, ¿sí?
lo que nos interesa a nosotros es la diferencia entre la presión en un punto y la presión en otro punto, porque eso es lo que nos va a dar qué tanto está rotando. Pero esa diferencia no depende de una constante basal. O sea, el ρ1GR que le suma el fluido ρ1 a todos los otros puntos se va a cancelar cuando yo calcule esta diferencia. Porque lo que a mí me interesa, de nuevo, es la diferencia en las presiones. Entonces, con eso en mente, puedo decirles que para este problema yo podría definir un eje, y acá, perdón de nuevo por el enredo de ejes, pero lo voy a hacer aquí, un eje aquí, hacia abajo, y gorrito. Y gorrito para que sea distinto de... no se está compartiendo, para que sea distinto del I normal. Y no, eso no debiese sonar tan raro. No sé si me escuchan porque se me desconectó completamente el iPad. Sí, sí se escucha, pero Ah, no ya. se ve lo que está dibujando. Ahí sí, que pensaba que se me iba el internet, pero era solamente que se había caído. Ya. Entonces yo hago este eje auxiliar I sub gorro desde esta superficie libre y desde ahí mido la profundidad para el I sub G que me interesa. Entonces ese I sub G que me interesa, entonces termina siendo la distancia desde esa superficie libre auxiliar hasta el punto de gravedad, y ese vemos que es R raíz de 2 medios. Entonces eso es lo que reemplacé en la ecuación. Entonces esto ahora yo lo puedo despejar a R menos R raíz de 2 sextos si es que hacen todo ese despeje. Y eso es la distancia desde el fondo del callejón hasta el punto de aplicación de la fuerza. De nuevo aquí podemos hacer el mismo ejercicio de antes y reconocer que esto es la distancia de gorrito entre el eje del centro de gravedad y lo que nos interesa a nosotros. Ese es el 1.2, ¿sí? Ahora nos venía el 1.3, la componente correspondiente al eje Y de la fuerza resultante sobre la pared semicilíndrica, es decir, la vertical. Y después vamos a hacer un ejercicio de la 4 y por último una reflexión. Entonces, vertical. Esta es una superficie curva, entonces nos interesa la componente vertical y como les habíamos hecho al principio de la ayudantía, esto solamente se hace calculando volúmenes. Entonces vamos a hacer este ejercicio dividido en dos partes. La primera parte, vamos a calcular la resultante sobre esta superficie. Y la segunda vamos a calcular la resultante sobre esta superficie. Y ahora, ¿por qué hago esa división particular? Porque fíjense que la presión en la superficie izquierda apunta hacia abajo y la presión en la superficie derecha apunta hacia arriba. Entonces lo que voy a hacer es la derecha menos la izquierda y eso va a ser la resultante vertical total sobre todo el cuerpo. Entonces ahora tengan un poquito de paciencia porque hay que hacer dibujos porque se viene geometría. Aquí voy a hacer esto, voy a hacer esta línea y esta línea. Entonces, acuérdense que nosotros queremos calcular todo el volumen sobre la superficie. El volumen sobre la superficie vendría siendo toda esa como caja con sacado semicircular de abajo, ¿no es cierto? Lo que yo voy a hacer es calcular la suma de todos esos subvolúmenes que puse ahí. Entonces, a esta cuestión de aquí le voy a poner F1 y aquí le voy a poner F2. Eso no es un cuadrado ni un elevado a 1, eso es solamente un índice. Entonces, F1 Y, porque estamos apuntando a la dirección Y, es igual, ahora sí, a menos ρ0G R raíz de 2 medios más R por R raíz de 2 medios. ¿Por qué este número de aquí? Porque todo eso de ahí es el volumen de este rectángulo. ¿No es cierto? Este lado de aquí vale R raíz de 2 medios. El lado de la derecha vale R. Y la altura ya habíamos visto que era R raíz de 2 medios. Y la profundidad es 1, entonces el volumen se multiplica por 1. Entonces eso, menos ρ0G
R cuadrado a la cuarta. Ahora, ¿qué es este volumen de aquí? Esto de aquí corresponde a este triángulo. ¿Por qué? Porque este es un triángulo donde es un triángulo rectángulo con dos catetos iguales, donde los catetos valen R raíz de 2 medios. Lo mismo que hemos visto antes, ¿cierto? Si ustedes multiplican eso, lo dividen por 2, les va a quedar R cuadrado a la cuarta. Voy a poner R raíz de 2 medios. Sigamos, menos ρ0 G, 3 octavos de pi por R cuadrado. Entonces, ahora, ¿qué es este volumen de aquí? Lo voy a Pablo, imaginar en esta superficie. ¿Sí? Pablo, eso que pusiste de R raíz de 2, o sea, R raíz de 2 partido 2, es R. Ah, sí, este de aquí es R, tienes toda la razón. Qué pavo. El de la izquierda es R raíz de 2 partido 2. Y eso pasa cuando pasas mucho tiempo mirando el número y tratando de explicar y no fijándote en lo que haces. Pero bien, gracias. Ya, continuando con los volúmenes, el volumen morado, 3 octavos pi r cuadrado. ¿Cómo calculé eso? El área del círculo total es pi por r cuadrado, y lo que yo hice fue dividir esto en octetos. O sea, fíjense que esto de aquí sería un cuarto, entonces si lo divido por 2 me da un octavo, y estos son 1, 2, 3 octavos. Entonces 3 octavos de pi por r cuadrado. Y después, por último, me falta el fluido 1. Esto es menos ρ1, G, de nuevo, R raíz de 2 medios más R, y todo esto por la altura que es R. Y esto de aquí corresponde al fluido, al segundo fluido. Y aquí hay un comentario importante también, que yo haya considerado la densidad ρ1 para esto no tiene nada que ver con que lo que estoy destacando ahora esté relleno de fluido 1. Fíjense que pónganse ustedes en esta esquina, no hay ningún fluido. Lo único que a mí me define qué densidad ocupo es la altura del volumen al que estoy calculando. Entonces, como la línea de interfaz está ahí, cualquier volumen que está por sobre eso tiene que ir con ρ1. Y por eso le estoy poniendo el ρ1 a este volumen amarillo. Y por coincidencia resulta que hay fluido ahí. Pero este estanque podría ser de esta forma. O sea que aquí no haya nada de fluido y sería exactamente lo mismo. ¿Ya? Ahora, eso con la componente izquierda, porque ya tenemos todo el volumen que está escrito ahí. Macarena me pregunta si no debería cambiar la fórmula con el R que había anotado mal. El R lo anoté después de la fórmula. La fórmula está bien, si no me equivoco. O sea, FI2. Ahora vamos con el de la derecha. De nuevo voy a hacer un poquito de geometría. La manera de hacer esto es trazar una línea ahí. Disculpa, ¿Sí? que me cuesta entender el análisis de por qué sería igual, ponte tú en la parte amarilla donde dibujaste como un techo, por decirlo así. Me cuesta entender por qué la presión solo depende de la altura, de la profundidad, independiente de si tiene techo o no. Porque, no sé, en mi mente es como el peso de la columna de agua, pero me cuesta el análisis. Es que, piénsalo de esta forma. La columna de agua pesa lo mismo si es que está derecha o si es que está inclinada. Dos columnas de agua de igual volumen, una que está inclinada y la otra que está derecha, pesan lo mismo. Entonces, si yo las pongo sobre una superficie, la fuerza que actúa sobre esa superficie va a ser la misma, a pesar de que en la inclinada no hay nada de agua directamente encima. Fíjate que acá, si es que vuelvo a la ayudantía, que lo tengo aquí, esa integral, ¿se ve así? Esa integral de ahí no es sobre el fluido, es sobre todos los ejes Z hasta la altura de superficie libre, que está por sobre la superficie. Es por coincidencia que la mayoría de las veces ahí, si yo dibujo eso, va a pasar encima de un fluido, pero es pura coincidencia. No estoy integrando sobre el fluido. El resultado es matemático que coincide con el volumen sobre la superficie. Entonces,
cuando yo hago esto de aquí, tengo que acordarme de que la interacción es local. Las presiones solamente actúan en la superficie que están tocando. Entonces, todo el fluido que está por encima no va a influir directamente en la presión. Lo que sí va a pasar es que por el resultado matemático que derivamos antes, es el volumen geométrico que está encima lo que influye. Pero es el resultado directo de la integral. Es difícil de comprenderlo, porque uno tiende a tratar de pensar en estos volúmenes como el volumen de fluido que le hace peso encima. Pero hay una distinción fina ahí que hay que tener en mente y que al final hay que acostumbrarse a pensar en esos términos nomás. Vale, gracias. Bacán. Ya, continuamos. Para esta superficie, igual que antes, nosotros queremos calcular el volumen sobre ella. ¿Ya? Y eso es algo que puede ser medio complicado. Entonces lo voy a hacer subdividiéndolo en dos volúmenes distintos. Primero, este rectángulo, que está por sobre la línea de altura del fluido, de la interacción entre los fluidos. Entonces todo ese rectángulo va a estar asociado a ρ1, por lo que acabo de decir. Y ahora nos falta esta forma de aquí, esta cosa de acá media rara, que no es un triángulo, ahí sí. Esta figura de acá, que es media curva, tenemos que calcular su área. Y la manera de calcular su área, que se me ocurrió a mí, pero a ustedes se les puede ocurrir una distinta, es agarrar este triángulo y sumarlo a este rectángulo de aquí. Eso nos da toda el área que está en naranjo. Y después le resto el sector circular, que es lo que está en naranjo oscuro. Entonces, si es que hago eso, notarán que lo que me queda es lo que está en naranjito claro, que es justamente el área que queríamos. La manera de hacer eso entonces es, veamos, ρ0g por r menos r medios, r raíz 2 medios por r raíz de 2 medios. Esto es el rectángulo, este de aquí. Lo voy a escribir, ¿cómo lo hago? Con un destacador azulito. Ese rectángulo es este rectángulo aquí. Más ρ0g r cuadrado cuartos. Ahora con verde lo voy a hacer esto de aquí, este triángulo aquí. Y ahora sí, menos ρ0g pi r cuadrado octavos, donde esto es lo que está en naranjo oscuro. ¿Por qué pi r cuadrado octavos? Por lo mismo razonamiento de antes, esto es solamente un octavo del círculo total. Y a todo esto le tenemos que sumar, por supuesto, ρ1 g r menos r raíz de 2 medios por r, que es solamente el rectángulo rojo que está por sobre la altura de la interfaz. Y eso después, lo que nos tenemos que percatar, fíjense primero que f supra i es negativo, punto hacia abajo, y f sub i es positivo, punto hacia arriba. Entonces, dado que ya tenemos esa convención puesta, lo que vamos a hacer es que fi va a ser igual a solamente f sub i1 más f sub i2, porque ya incorporamos el signo negativo de f sub i1 en su definición. Entonces va a ser solamente la suma. Y aquí no les voy a ahorrar la lata. Esto se reduce, es solamente sumar los términos que están escritos ahí, y se reduce a esto que de acá, que es más o menos bonito igual. ρ0g medios r cuadrado menos ρ0g r cuadrado. Y con eso tenemos la fuerza horizontal, vertical resultante. Entonces, si es que volvemos a la interpretación del problema, lo que aquí estaría pasando sería entonces que tienes muchas personas que están apretadas, y las personas que estén pegadas a estas paredes, a esta pared semicircular que estaban en la zona de descanso y que después vino la masa y las empezó a tocar, estarían percibiendo una fuerza hacia arriba, pero a pesar de eso ellas no se podrían mover. Entonces se estarían aplastando verticalmente con esa magnitud y horizontalmente con la otra magnitud. Y entonces ahí es más o menos fácil darse cuenta de que este problema puede ser súper serio para la salud. O sea, desde romper un hueso hasta la muerte, eso puede suceder si es que estas fuerzas son suficientemente grandes. Ya, ahora falta
los últimos dos. El problema 4 dice, supongamos que la aglomeración de gente aumenta de tal manera que ahora el salto entre densidades calza con el centro del círculo que define el rincón semicilíndrico. Calcule la nueva componente X de la resultante sobre la pared semicircular. Entonces, reinterpretemos el enunciado. Lo que nos están diciendo es que esta interfaz de aquí ya no está ahí, sino que ahora pasa por el centro de este círculo. Aquí está la nueva interfaz. Entonces, aquí está Rho1 y aquí está Rho0. Y esto es porque más gente empezó a empujar, entonces la densidad se movió hacia allá. De hecho, si que fuésemos estrictamente, si que fuésemos a pensarlo más físicamente, este Rho0 ahora se convertiría en un Rho2, ¿no es cierto? Porque sería más que Rho0, porque más gente está ahí. Pero matemáticamente es exactamente el mismo desarrollo, así que por simplicidad lo vamos a dejar como Rho0. Y nos piden calcular la nueva fuerza horizontal. Entonces la nueva fuerza horizontal, bueno, igual que antes, sobre esta superficie de acá abajo no hay nada, se cancela. Y ahora vamos a agarrar la proyección de esta fuerza, perdón, la proyección de esta superficie en el eje que nos interesa, el horizontal, que nos da esta superficie aquí. Y ahora podemos calcular la fuerza sobre esta subsuperficie, F sub H1, que llega hasta la interfaz, y después F sub H2, y sumarlas. La manera de hacer eso es re fácil, ¿no es cierto? Solamente la fórmula que derivamos antes. ¿Ves? Por eso que derivar la fórmula bien y entenderla bien hace que todo el resto sea súper fácil, porque solamente llegar y aplicar. Y es fácil acordarse de algo que uno desarrolló, que desarrolló uno mismo. Entonces, primero tenemos que encontrar la altura del centro de gravedad, ¿no es cierto? Y la altura del centro de gravedad, tenemos que esto es R, y el centro de gravedad está a la mitad de esto. Y habíamos dicho que esto era R raíz de 2 medios, entonces acá queda R raíz de 2 cuartos. R raíz de 2 cuartos, y entonces por el área de la cara. Y el área de la cara, si es que se acuerdan, esto es una proyección. Lo que sucede es que esta cuestión es de altura, R raíz de 2 cuartos, y de profundidad 1, ¿no es cierto? Entonces esto me va a dar acá R raíz de 2 cuartos, si no me equivoco. ¿Estoy bien? Sí, creo que estoy bien. Ya. Ya sí, ya. Sé lo que va a pasar aquí. Lo que va a pasar aquí es que después al sumar las fuerzas va a haber término de cancelación, ¿o no? ¿O no? No, no pasa, no pasa. Ignorarme. Ya. Entonces ahora, ¿qué hacemos con F sub 2H? Tenemos que hacer lo mismo de antes, pero con sumar las presiones de antes, ¿cierto? La presión que ejerce el fluido Rho1, R más R raíz de 2 medios, que considera toda la altura de Rho1, más Rho0 por G por R raíz de 2 cuartos, que es la altura hasta el centro de gravedad de la segunda superficie. Que viene siendo esto de aquí. Y todo esto por el área de la superficie F sub H2, que de nuevo es R raíz de 2 cuartos multiplicado por 1 en la profundidad. Y ahora si es que sumamos, F sub H va a ser igual a F sub 1 más F sub H2. Ambas fuerzas apuntan hacia la derecha, así que no tenemos mucho problema con eso. Esto va a ser igual a Rho1G R más Rho1G R raíz de 2 cuartos más Rho1G R más R raíz de 2 medios más Rho0, se me está quedando la distancia, más R0G R raíz de 2 cuartos. Todo esto multiplicado por R raíz de 2 medios. Y por supuesto que uno puede simplificarlo y llegar a una forma más separada, pero lo dejaremos hasta ahí porque ese es el término de fuerza. Ya. Ese es el problema 2.4.
Y ahora, por último, otra reflexión con esto. ¿Qué comentarios se pueden hacer sobre la naturaleza de este modelo? ¿Qué supuestos se están considerando? ¿Qué cosas se tienen que hacer? Fíjense que este modelo de fluido solamente vale, lo habíamos dicho en el enunciado, una vez que ya se formó una aglomeración súper densa de gente. ¿No es cierto? Solamente podemos hacer todo este análisis una vez que ya empezó el problema que queremos prevenir, que es la aglomeración y las estampillas. Entonces, si es que nos quedamos todo el rato en el modelo y pensando en la matemática y sin tratar de ver la relación, cómo ésta se relaciona con la vida real, o sea, pero no con la vida real, porque la matemática también es real, pero con lo que queremos modelar, podemos generar un problema. Resulta que cuando uno quiere tratar de solucionar este tipo de cosas, es mucho más útil prevenir. Y para prevenir esto, hay que entender más o menos las causas que hay detrás. Y para hacer eso, no se puede hacer solamente mirando esta fórmula uno solo. De nuevo, tienes que es un problema interdisciplinario, hay que hablar con urbanistas, hay que hablar con psicólogos, hay que hablar, yo diría que hasta con economistas por el tema de la decisión colectiva, y hacer un trabajo interdisciplinario con mucho contacto con el usuario, o sea, preguntarle a las personas que pasan por un lugar por qué caminan por un lugar y no por otro, estudiarlas sin preguntarles. Hay mucha gente que sabe más de eso que yo, por lo general son del Majority, pero el punto aquí es que hay muchos supuestos detrás de este modelo que son súper fuertes para que la matemática sirva. O sea, la matemática no sirve si es que la cuestión no es continua de partida. Y que ese supuesto está asociado a una situación de peligro que uno quiere prevenir. Entonces todo el modelo es a posteriori y para entender lo que pasó, pero no te ayuda tanto a prevenirlo. Al menos a secas no. Uno debería tratar de hacer un análisis posterior para tratar de entender de dónde sale la causa. Y por supuesto que el modelo, si bien no te lo dice directamente, te puede ayudar a hacer eso. O sea, uno puede estar mirando estas ecuaciones mucho tiempo y tratar de pensar que quizás hay un término que está relacionado con cierto otro fenómeno, y así se va entendiendo el tema de a poco. Pero hay que tener la humildad de decir que tenemos muchos supuestos que son súper fuertes, sin los cuales no podríamos hacer este desarrollo, y que quizás esos supuestos no son válidos. Y para cambiarlos y validarlos hay que conversar con otras personas. Eso es la ayudantía. No sé si hay preguntas o comentarios. Recordar, por favor, contesten la encuesta de evaluación y si no, lo dejamos hasta ahí. Y les recuerdo que les dejé vínculos con respecto a lo que conversamos ahora al final de la ayudantía, por si es que los quieren ver. O sea, son links, o sea, le hacen clic y los va a llevar a lo que hay que leer. Pablo, ¿podéis volver un segundo creo que era la 3 o la 4 de la segunda pregunta? Es donde estaba viendo la suma de todas las áreas. Sí. Ay, no se está compartiendo. No se está... Yo sí lo estoy viendo. Ahí está. Esa, sí. Yo les voy a subir a la solución ordenadita, pero aquí, ¿tenés una pregunta con esto? No, quería ver simplemente la segunda. Gracias. Bueno. No. ¿Sí? ¿No hay más dudas? ¿Comentarios? ¿Saludos? No sé. Ya, pues. ¿Estamos entonces, Pablo? Lo dejamos hasta ahí. Yo estoy grabando, voy a subir el video ahora apenas pueda, y la solución también voy a arreglar un par de cositas que me di cuenta que podrían estar mal. Y eso, pues. Gracias por quedarse hasta las 1:30 y que les vaya bacana todo ahí. Muchas gracias, Pedro, por agarrar hasta esta hora. Vale, nos vemos. Nos vemos, chao.